El tema de las drogas en la Segunda Guerra Mundial no cabe duda de que es uno de los más curiosos al momento de estudiar este período, y es un tema que en los últimos años ha ido cobrando mayor interés en el público general. Sin embargo, el tema de por sí llevaría más de un vídeo para poder abarcar todos los detalles, pero para entrar en materia, quisiera compartirles una de las historias más peculiares de este conflicto. El día de hoy, seguidores, los invito a descubrir la intrigante vida de Theodor Morell, el médico personal de Adolf Hitler. Durante aproximadamente 8 años, Morell siempre estuvo lo más cerca posible del Führer. En ese largo tiempo, este médico berlinés de 51 años intentó ayudar a Hitler con todo tipo de drogas, desde metanfetaminas en altas dosis, pasando por medicamentos recomendados para uso veterinario, hasta el punto de suministrarle un fármaco creado por él. En síntesis, se calcula que Morell le suministró a Hitler nada menos que 3.000 inyecciones de unos 70 medicamentos diferentes, motivo por el que lo llegaron a apodar el maestro de las jeringas del Tercer Reich. Con todo ello sabido, ¿es posible afirmar que estas drogas hayan influido en el comportamiento de Hitler, teniendo por consiguiente consecuencias en el curso de la historia? Esto es lo que a continuación trataremos de descubrir. Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal de Adolf Hitler y director de una editorial involucrada en la propaganda del Partido Nacionalsocialista, tenía una cita médica en una clínica ubicada en Kurfürstendamm, una prestigiosa avenida de la capital alemana. Hoffmann, que sufría terriblemente de gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, esperaba ser atendido por el ilustre médico de la casa. Theodor Morell, un médico de 51 años, dirigía la clínica. De rostro regordete, cabeza mayoritariamente calva y pequeños anteojos redondos, había fundado su establecimiento a principios de la década de 1920. Debido a la praxis poco ortodoxa que empleaba en sus tratamientos, la reputación de la clínica de Morell forjó rápidamente una especial apreciación entre los habitantes de la capital alemana. Aunque fuera difícil de creer, los efectos de los tratamientos conseguían curar a los pacientes, al menos a corto plazo. Con la ayuda de la fortuna de su esposa, el Dr. Morell equipó su local con dispositivos a la vanguardia, brindando una asistencia médica distinta a los berlineses. En ese sentido, no era de extrañar que príncipes, actores de cine, celebridades y hombres ricos en general fueran la clientela habitual que buscaba beneficiarse de los tratamientos milagrosos y poco convencionales del Dr. Morell. Sin embargo, en 1933 casi todo cambió. La llegada de Hitler y los nacionalsocialistas al poder en Alemania amenazó con colapsar el lucrativo negocio del médico, y es que parte de la clientela del Dr. Morell era judía, y aún peor, la propia apariencia de Morell no parecía ser la de un alemán propio del régimen que acababa de llegar al poder. En consecuencia, y por puro oportunismo, Theodor Morell se unió al partido, para poder así continuar pacíficamente desarrollando su negocio. Retornando a 1936, el doctor, ahora miembro del partido, invita a Hoffmann a entrar a su oficina. Morell lo examina detenidamente y prescribe el tratamiento que el fotógrafo deberá seguir. Unos meses después de esta reunión, Heinrich Hoffmann está curado. Subyugado por la gran eficacia del tratamiento, Hoffmann no escatimó en derramar elogios al doctor Morell cuando hablaba de él a sus allegados. En razón de ello, en la Navidad de ese mismo año, el doctor fue invitado a una fiesta privada organizada por Hitler en el Berghof, su lugar de retiro ubicado en los Alpes bávaros. En el evento, Hoffmann habló de su milagrosa recuperación gracias al tratamiento del Dr. Morell. Hitler estaba intrigado por los óptimos beneficios de este misterioso médico de Berlín, y es que desde principios de ese año, el Führer sufría de calambres estomacales y eczema, una afección dermatológica. Hasta ese momento, ningún médico había logrado curarlo. Entonces, Hoffmann le ofreció al Führer presentarle al Dr. Morell. Morell, por su parte, vio en este encuentro la posibilidad inesperada de cambiar su destino para bien. No lo dudó ni un segundo y aprovechó su oportunidad.
Ante los síntomas que presentaba Hitler, el doctor le sugirió que tomase una droga prácticamente nueva en esos tiempos. Se llamaba Mutaflor y sería la primera señal del inusual enfoque de Morell en cuanto al tratamiento de Hitler. Este medicamento había sido descubierto en 1917 por los alemanes mediante la extracción de bacterias en las heces de un soldado. De alguna forma, esos severos calambres estomacales y el eczema que Hitler padecía desaparecieron. Impresionado por la eficacia del tratamiento del Dr. Morell, Hitler decidió nombrarlo su médico personal en 1937. Durante 8 años, este hombre no abandonó ni una sola vez la sombra del Führer y lo acompañaría hasta el final de la guerra. El inicio de las hostilidades en Polonia provocó 2 días después la entrada en guerra de Francia y Gran Bretaña. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. En junio de 1940, Francia fue aplastada por el ejército alemán en tan solo 46 días. Tras la petición francesa del armisticio, Hitler viajó a aquel país el 22 de junio para la firma del acuerdo. En la comuna de Guetonde, en el mismo lugar donde se había firmado el armisticio de 1918, Hitler ordenó que trajeran el vagón que había servido 22 años antes como lugar en donde Alemania había firmado su derrota en la Gran Guerra. En este vídeo vemos a Theodor Morell mirando y riéndose junto a su paciente. Para mantener a Hitler en buena forma, Morell le administraba casi todas las mañanas una inyección de glucosa, equivalente a tomar Coca-Cola en un día de resaca. Asimismo, y antes de cada comida, también ingería un lote de píldoras, vitaminas en general, pero sobre todo medicamentos contra las flatulencias, ya que desde la década de 1930 Hitler era vegetariano y su dieta, compuesta principalmente por frijoles, le provocaba una hinchazón estomacal significativa. Por recomendación de Morell, Hitler contrató a un nutricionista. A partir de ese momento, su alimentación era milimétricamente vigilada. Por otra parte, cuando Hitler sufría de insomnio, Morell le administraba potentes sedantes como el Quadronox o el Luminale, barbitúricos que también se usaban para sacrificar a las mascotas. El líder del Tercer Reich nunca viajaba sin su botiquín de medicinas, lleno de analgésicos y los barbitúricos antes mencionados. Pero aún más extraño, una de las sustancias que Morell le llegó a inyectar a Hitler era un extracto de semen de toro, llamado testovirón. Supuestamente, era un estimulador de testosterona, y Morell decidió aplicárselo con el fin de aliviar su estado depresivo y estimularlo. El doctor registraba asiduamente la larga lista de tratamientos y medicamentos que administraba a su paciente en sus cuadernos personales. Literalmente anotaba todo. En estos registros se enumeran no menos de 30 sustancias diferentes, desde las más benignas hasta las más tóxicas, todas con el fin de aliviar los dolores del Führer. De hecho, las órdenes de Morell eran tan extravagantes que los estadounidenses le preguntaron después de la guerra si él en realidad era un agente doble con la misión de envenenar secretamente a Hitler. Pero Theodor Morell era muy leal al Führer, incluso demasiado para algunos dirigentes, celosos de su posición privilegiada. En razón de ello, Hermann Göring solía llamar a Morell der Reichspritzenmeister, entendido como el maestro de jeringas del Reich, un apodo que los médicos le pusieron sarcásticamente por las miles de inyecciones que solía dar a Hitler. Pero la apreciación hacia el Dr. Morell no era unánime en el círculo íntimo del Führer. Los principales dignatarios lo describieron como un charlatán astuto y codicioso de fortuna. También se decía que Morell era poco higiénico, de modales rudos, que hacía ruido al comer, eructaba y roncaba fuerte, entre otras cosas. Es más, Eva Braun, la pareja de Hitler, incluso se quejó a este del repulsivo olor corporal del médico. Hitler, sin embargo, le respondió secamente: «No he contratado al Dr. Morell por su fragancia, sino por su tratamiento médico». Siguiendo con el relato, en el verano de 1941, Hitler dio la orden de invadir la Unión Soviética, ejecutando la Operación Barbarroja. Durante este tiempo,
el Führer instaló su sede en Prusia Oriental. Desde el corazón de la guarida del lobo, lideró personalmente las operaciones militares. Pero en agosto de 1941, el Führer estaba nervioso. Morell, como era de esperar, lo anotó en su diario. Hitler estaba nervioso, le temblaban las manos, estaba aturdido. Así que le di una cucharada de Brom Nervacid. Tras eso se recuperó. Brom Nervacid era otro barbitúrico con efectos sedantes, en la actualidad empleado para uso veterinario. Satisfecho con la aparente eficacia de su médico personal, Hitler le concedió a Morell el título de profesor en medicina, sin tener para ello una sola autorización respectiva de ese campo. En consecuencia, su situación privilegiada le ofreció la posibilidad de acumular considerables riquezas, llegando a formar un verdadero imperio farmacéutico. En laboratorios de la República Checa y Hungría, el médico hizo fabricar sus píldoras milagrosas para Hitler y también para el ejército alemán. Pero desde finales de 1942, Hitler, que había presenciado una serie ininterrumpida de victorias en todos los frentes, tuvo que afrontar una avalancha de derrotas en la Unión Soviética y en el norte de África. Cuanto más se deterioraba la situación en el frente, Hitler más se enfurecía y se involucraba personalmente en los asuntos militares. Tanto la presión física y psicológica por estos acontecimientos le dejaron secuelas. En 1943, Joseph Goebbels señaló al respecto: en 3 años y medio de guerra, Hitler parece haber envejecido 15 años. La cosa no mejoró ese año, ya que los alemanes habían sido expulsados del norte de África y el sexto ejército alemán había sido cercado en Stalingrado, perdiendo cientos de miles de soldados. Aunque públicamente restaba importancia a estas derrotas, Morell contaba que en privado Hitler era pesimista, incluso derrotista. El 6 de julio de 1943, Morell escribió: «El Führer no durmió anoche por la ansiedad. Ayer por la mañana fue el inicio de nuestro contraataque en el frente oriental». El 18 de ese mes agregó: «El Führer ha pedido verme. Lleva con agudos dolores de estómago desde las 3 de la mañana. No ha dormido nada». Desesperado, Morell prueba un cambio drástico en el tratamiento de Hitler, más sustancias y más duras. Decide inyectarle por vía intramuscular una ampolla de Eukodal, un opioide sintético. Ese mismo mes, el Führer voló a Italia. Las tropas estadounidenses habían desembarcado en Sicilia y temía que Mussolini dejara de luchar bajo la presión de los miembros del Partido Nacional Fascista de Italia. En una villa al norte del país se encontró con su antiguo aliado. Durante la reunión, Hitler estaba hiperactivo, se alteraba y no dejaba de hablar. Esto se debía a que antes de esa reunión, el doctor Morell había puesto en su bolsillo una misteriosa tableta envuelta en papel dorado. Apodado Vitamultin por el propio Morell, este fármaco fue preparado discretamente por un químico en un laboratorio de Berlín. De entre sus componentes, el Vitamultin contenía pervitin, una metanfetamina poderosa y altamente adictiva, descubierta a finales de 1930 y ampliamente utilizada en el ejército alemán. De vuelta en Alemania, Hitler felicitó una vez más a su médico. Al parecer, se sentía en muy buena forma. Víctima del insomnio, Hitler no consiguió conciliar el sueño antes de las 3 de la madrugada. Al amanecer, las primeras tropas aliadas desembarcaron en Normandía. Sin embargo, el Führer no se despertó hasta las 10 de la mañana, muchas horas después del desembarco. El doctor Morell le siguió inyectando estimulantes con regularidad para que vuelva a ponerse de pie, pero tuvo que seguir usando analgésicos para ayudarlo a dormir. Este cóctel de fármacos era explosivo, pero aún así, Hitler se volvía cada vez más dependiente de Morell. Como se sabe, el 20 de julio de 1944, el Führer escapó milagrosamente de un complot de asesinato orquestado por algunos oficiales de la Wehrmacht que querían firmar la paz con los aliados. Aunque logró sobrevivir, el Führer tenía astillas de madera en el cuerpo, numerosos hematomas,
quemaduras en las manos, la cara herida y los tímpanos perforados. Fue atendido, como era de esperar, por el doctor Morell, pero también por otros especialistas de la guarida del lobo. En las radiografías, los médicos notaron que Hitler padecía una infección crónica de los orificios nasales, conocida como sinusitis. El doctor Erwin Geising se hace cargo de él y le ofrece gotas a base de cocaína. El médico señala: el Führer me dijo que después del tratamiento con cocaína se sentía mucho más liviano y tenía los pensamientos mucho más claros. Durante la consulta, el médico también observó que tenía la cara extrañamente amarilla. Sospechó que las famosas pastillas administradas por el doctor Morell eran la causa. Desconcertado, Geising decide tomarse una de estas pastillas y examinarla bajo el microscopio. El médico se sorprende por el resultado. Las píldoras que Hitler usaba para calmar sus flatulencias contienen estricnina, un veneno que se usa contra las ratas. En dosis altas, esta sustancia es fatal para los humanos. El doctor Geising decide advertir al doctor Brandt, el cirujano personal de Hitler. Según ambos médicos, el doctor Morell estaba envenenando al Führer. El doctor Brandt advirtió a Hitler que las pastillas que estaba ingiriendo serían la causa de todos sus males, pero este, que tenía una fe ciega en su médico personal, terminó despidiendo a Geising y a Brandt. El doctor Morell permaneció intocable. Vestido con su abrigo largo y con la espalda encorvada, Hitler caminaba lentamente. Para efectos de propaganda, vemos al Führer pasando revista a sus tropas en los jardines de la Cancillería. Los soldados soviéticos estaban a solo 80 kilómetros de Berlín. La caída del Tercer Reich era solo cuestión de semanas. La salud de Hitler se había deteriorado notablemente durante los últimos meses. Intentaba poner buena cara, pero no lograba ocultar su mal estado de salud. Sin querer, los camarógrafos filmaron la mano temblorosa que Hitler escondía a sus espaldas. Eran síntomas evidentes de Parkinson, una enfermedad degenerativa del cerebro que ataca el sistema nervioso. Ya en 1941, el Führer sufría de temblores, pero el doctor Morell no asoció los síntomas con la enfermedad. En el Führerbunker todo era caos. Inclinándose sobre los mapas, el Führer ordenaba movimientos de tropas imaginarias y daba órdenes a las unidades ya capturadas, tal y como se puede apreciar en la película de El hundimiento. El 21 de abril, Hitler despidió a Morell, ya que temía que su médico personal intentara dormirlo para trasladarlo a Baviera, donde algunos fieles esperaban continuar la lucha. En la madrugada del 22 de abril, Morell abandonó los jardines de la Cancillería. Atravesando la ciudad en llamas, pudo llegar a uno de los últimos aviones que salieron de la capital sitiada por los soviéticos. Fue capturado por la policía militar estadounidense unos días después. Morell fue internado e interrogado en el antiguo campo de concentración de Dachau, pero luego fue liberado y exonerado de cualquier delito. Theodor Morell murió 3 años después, víctima de su pobre estilo de vida. En los 8 años que pasó con Adolf Hitler, el doctor Morell le administró más medicamentos de los que recomienda la medicina. Los historiadores y los profesionales de la medicina afirmaron que su tratamiento no jugó un papel importante en el estado mental de Hitler. Hasta el final, el Führer estuvo en plena posesión de sus facultades mentales, estuvo consciente de sus actos y sabía lo que estaba haciendo. No obstante, es importante señalar que algunas de las sustancias administradas a Hitler se usaban de manera común en la sociedad de esa época, en particular la metanfetamina, droga que también fue usada por los aliados. A fin de cuentas, y como opinión personal, creo que Theodor Morell era simplemente un charlatán, dispuesto a hacer cualquier cosa para estar lo más cerca posible del poder y enriquecerse. Además, registró en detalle la larga lista de drogas y sustancias administradas a Hitler, de modo que si un día le sucediera algo malo, no se le pudiera acusar de haber envenenado al Führer. Para él, era una forma de protegerse la espalda, pero es gracias a estos cuadernos que hoy hemos podido repasar la historia de este peculiar doctor,
que en el fondo es la historia de la larga lista de drogas y sustancias consumidas por Adolf Hitler. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.